Luego de culminar el Gran Hotel Imperial de Tokio, Wright regresa con un bagaje de experiencias en torno a una escuela operativa para construir su nueva arquitectura. Y es por eso que necesita tratar de transmitir esos conocimientos en Estados Unidos. Y comienza a planificar la creación de una escuela para la enseñanza de la nueva arquitectura. Una escuela de aprendizaje práctica de la arquitectura en su lugar en Taliesin, en su casa en Wisconsin. Al principio trata de establecer convenios con algunas universidades para que las prácticas arquitectónicas la hagan en Taliesin. Sin embargo, estos acuerdos nunca prosperan y es por eso que estas colaboraciones con institutos universitarios se ven frustradas. En 1924 conoce a la mujer que se transformará en su tercera esposa. Estamos hablando de Olga Ivanovna Lazovic, que había nacido en Montenegro, una ex república yugoslava, en 1898 y que Wright apoda cariñosamente Olgivana. Ambos sellan un pacto de amor y realización humana, y la formación filosófica de Olgivana le va a dar respaldo a la iniciativa de esa escuela de enseñanza de arquitectura. Sin dudas que Wright pretendía que su escuela no fuese una escuela común de enseñanza de la arquitectura, sino que se destacase por su singularidad propia a los tiempos modernos que estaba viviendo el mundo. La escuela Taliesin va a tratar de formar a los nuevos diseñadores, no solo de arquitectura, sino también de artes plásticas, de escultura, de pintura, de dibujos, de grabados y de diseño industrial. Es por eso que se desarrolla en la Fellowship, en la Fundación Taliesin, una labor cultural sin igual, con conciertos, con clases magistrales, con charlas filosóficas, con proyección de películas de cine, con representaciones teatrales, pero también con trabajo físico rudo. Por medio de una eficiente propaganda de difusión, empiezan a llegar discípulos para formarse con el prestigioso arquitecto Frank Lloyd Wright. Es evidente que esta influencia de Olgivana redunda en las obras maduras de Wright y que la primera de ellas es la denominada Casa Kaufmann, que en realidad es mucho más conocida por el seudónimo de Casa de la Cascada. Una casa que fue un icono importante de la arquitectura del siglo XX. Quizás el emblema de la arquitectura residencial, de la arquitectura sagrada contemporánea. Fue proyectada y construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Ben Ron, en el condado de Fayette, en el estado de Pensilvania. He aquí un ejemplo cabal de integración totalmente fluida con el entorno, y no por mímesis. No hay una integración por mímesis, sino por contraposición complementaria. La arquitectura, un hecho construido, antropizado por el ser humano, se posiciona armónicamente en la naturaleza. El hijo de Edgar Kaufmann había sido discípulo de Frank Lloyd Wright unos años antes. Kaufmann era un empresario exitoso que disponía de unos terrenos sobre una cascada en los cuales tenían una cabaña que se había deteriorado con el paso de los años, y es por eso que pensó en construir una nueva residencia de veraneo. Al visitar a Wright en Wisconsin, en Taliesin, se entusiasma con la arquitectura de nuestro arquitecto, y es por eso que le encarga una casa en las inmediaciones de la cascada, que era el lugar
que más disfrutaban en el verano de baños junto a este río. Wright inspecciona la ubicación y manda relevar cada uno de los árboles y con sus especies especificadas, cada uno de los niveles del terreno, a fin de idear una obra fantástica. No lo tocó durante meses y en una visita inesperada, después de un tiempo de Kaufman, en 2 horas y media, Wright hace los primeros bocetos de lo que será una de sus obras maestras, la Casa de la Cascada. He aquí la versatilidad de la arquitectura orgánica. Ya no son las casas de las praderas, pero sí son casas totalmente en armonía con la naturaleza. Hay una disposición de la horizontalidad compositiva, existe un juego de terrazas y balcones pergolados que tratan de dar comunicación visual y física en ese entorno exuberante. Wright se posiciona justo encima de la cascada y la integra al interior tanto en el sonido como en la visualización de la misma. Pero para disfrutarla tenía que descender por una escalera que terminaba en el río mismo. Al comienzo la escalera estaba en la sala principal, que se fundó sobre la roca misma de la cascada, y hay un trozo de esa misma roca que aflora junto a la chimenea. Integra la naturaleza silvestre con la naturaleza antropizada. La piedra utilizada fue de la misma zona, utilizando la misma estética que había adoptado en Taliesin, en Wisconsin. Se accede por un sendero peatonal pergolado que se recuesta sobre una ladera rocosa y allí se penetra en un pequeño vestíbulo que da a esa sala principal. Enseguida vamos a contemplar la cocina de la misma casa y una escalera que asciende al sector de los dormitorios. Es una casa en 3 niveles y en el segundo nivel tenemos 3 dormitorios, cada uno de ellos con un baño privado. El dormitorio principal del matrimonio propietario da a una gran terraza que balconea sobre la cascada. Este voladizo es totalmente osado y algunos pensaban que se iba a caer. No obstante, tanto el arquitecto como el propietario tomaron sus recaudos y reforzaron este hormigón armado para que resistiera un voladizo totalmente revolucionario. El contraste de la piedra y el verde del entorno se da por un enlucido color crema que trata de individualizar una arquitectura diferente. Una gran pared vertical revestida en piedras más una ventana también vertical que dobla en ángulo recto son características indispensables de esta estética de la Casa de la Cascada. Finalmente, en el tercer nivel existe también un único dormitorio que tiene un baño privado. Una vez terminada la casa, le encargan a Wright una ampliación para la casa de huéspedes que será en la ladera hacia arriba, que comunicará a través de una pasarela colgante que se despliega y se despieza a través de una herradura techada con una galería que se va escalonando de acuerdo al desnivel del terreno y concluye en una casa un poco alejada del conjunto original. Sin embargo, toda esta composición conforma una unidad estética arquitectónica. Quizás lo que recuerda la influencia expresionista de las curvas en el caso de la cascada sea que los revoques, los enlucidos, no terminan en filos, en diedros filosos, sino que todos esos diedros son redondeados. Con la Casa de la Cascada, Wright retorna
a las primeras líneas de la arquitectura de vanguardia y la contrapone con paredes lisas, blancas del movimiento moderno europeo. Verdaderamente, la Casa de la Cascada era una genialidad a todas luces y hasta el día de hoy nos asombra. Te veo en la próxima.